que destacado. Sumamente confiable y creíble. Roberto Di Sandro, buenas tardes, Roberto, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo las alternativas de todas estas gestiones y estos cambios que se están produciendo en este momento en el ámbito gubernamental. Evidentemente todavía no hay una información oficial acerca de si va a haber modificaciones en el gabinete o cambio de nombre, pero sí las reuniones siguen en la quinta presidencial de Olivos. Lo que tenemos como información es que el presidente ha mantenido algunas entrevistas con ministros, fundamentalmente con el ministro de Economía, y también con el ministro del Interior, porque mañana se van a dar a conocer las medidas que ya se han ido anunciando oportunamente y que tienen directa relación no con un cambio del gabinete, no con un cambio de política económica, sino con ciertas modificaciones a la política que tiene mucho que ver con el pacto que se está renovando, que se va a renovar con el Fondo Monetario Internacional, ya que después de estas noticias, después de estas informaciones que se van a dar a conocer mañana, el ministro de Economía va a viajar con destino a Washington. Ajá. Hay una posibilidad que anda circulando por allí de un mensaje presidencial en el día de mañana, o quizás una conferencia de prensa, o quizás alguna apreciación del propio presidente. Objetivamente o concretamente, el que va a anunciar el cambio de medidas y la puesta en marcha de una serie de disposiciones va a ser el ministro de Economía, que lo haría en el ministerio, enfrente de la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Economía. Sí. Aunque algunos señalan que podría ser acá en la Casa de Gobierno para darle la fuerza y el vigor que tiene ese tipo de medidas desde el Poder Ejecutivo Nacional. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Sí, Roberto, en primer lugar, ¿cómo estuvo el ambiente en la Casa Rosada esta semana? ¿No? Bastante convulsionado, supongo. Pero la pregunta no es esa, sino si dentro de ese río revuelto se empezaron a hablar durante la semana de algunos cambios en el gabinete, si es que estás enterado. El gabinete, de acuerdo a la información que tenemos nosotros, es que va a haber algún cambio. Pero no se va a producir en el día de mañana, ni se va a dar un anuncio en el día de mañana, no concretamente, sino que se va a señalar si hay modificaciones o reducciones de los ministerios. Al producirse la reducción de los ministerios, evidentemente va a haber cambio de cara. Claro. Va a haber otros nombres. Ayer, nosotros ya en la última semana, en los noticieros, en el programa que tenemos, hemos señalado que el jefe de gabinete Peña ha sido confirmado. Había circulado una versión en forma permanente, no en estas horas, sino mucho antes, de que la gran amistad que une al presidente con el embajador en España, Ramón Puertas, abría las puertas para que este hombre pudiera venir a Buenos Aires y encarar y sentarse en el gabinete o como jefe de gabinete. Eso se desmintió, aunque existió la posibilidad. Uno de los hombres que ha ido hasta verlo a Olivos ha sido otro peronista menemista que cumplió muchas funciones en la época de Menem, Carlos Grosso. Carlos Grosso fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. Sí, recuerdo, claro. Y ahora es una especie, ¿te acordás, no es cierto? Sí, claro que sí. Tuvo participación directa con el presidente Menem. Y allí, en esa amistad que le une a Carlos Grosso con el presidente, ha recibido algunas propuestas de consultas. Y participó en la reunión del presidente, no de ayer, sino de antes de ayer, en la quinta presidencial de Olivos. Y que es hombre de consulta permanente. Un hecho que no se ve muy bien en algunas caras de los radicales, por ejemplo, que quieren que se le consulte a ellos, y también en la cara de los que te Cambiemos, que quieren que se consulte a ellos. Pero esa amistad que los une al presidente y a Carlos Grosso señala que puede haber una opinión, coincidente o no, con este hombre que perteneció al peronismo en su momento. No sé si lo hará ahora, seguirá teniendo la tendencia peronista, pero como hace tiempo que uno no lo ve, yo tengo una gran amistad con este hombre. Pero evidentemente no tenemos un contacto directo, que sería interesante hacerle algún reportaje. Por supuesto que no va a aceptarlo porque está buscando la forma de pasar lo menos posible
lo menos visto posible. Lo más ¿no es cierto? inadvertido, Pero exactamente. está recibiendo, como se ve, numerosas consultas, numerosas respuestas a consultas que hace el gobierno, que parece que ha abierto las puertas, para que no solamente sean los ministros que están ahí los que opinan, sino también diferentes sectores que pasan por Olivos, y como ustedes saben, es muy difícil saber si entraron o salieron, porque los accesos son diferentes ahí. Y es muy difícil saber si está o no en ese momento alguien que usted sabe que tiene que ir, haya estado con el presidente. Hay muchas consultas que se van a ir recorriendo durante toda la tarde ahí en Olivos. Bien. Y el presidente creo que salió a dar una vuelta también, no sé con qué, con su hija, por los alrededores, y luego vuelve a la quinta presidencial de Olivos. Bien. Tienen que tener terminado todos los recortes, todas las medidas para esta noche, para que mañana se hagan públicas de acuerdo a lo que tiene previsto el jefe del Estado. Roberto, Roberto, no cortes por favor la comunicación porque tenemos información de último momento que queremos compartir y enseguida volvemos porque tengo una pregunta importantísima para hacerte. Adelante, Claudio. Último momento. La cúpula de la UCR reunida con Macri en Olivos. Mientras terminan de delinear un nuevo reducido gabinete de ministros, el presidente y sus colaboradores reciben a los principales socios de Cambiemos, una comitiva compuesta por Ernesto Sanz, principal promotor del acuerdo que dio lugar a la coalición del gobierno, los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés, los senadores Luis Naidenov y Ángel Rosas y el diputado Mario Negri, que se encuentran en estos momentos en la Quinta de Olivos para discutir con sus socios de Cambiemos los detalles del recambio ministerial y del recorte del déficit que planea el gobierno para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Por el lado del gobierno se encuentran el jefe de gabinete Marcos Peña, el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el secretario general de la Presidencia Fernando de Andrés, el ministro de Modernización Andrés Ibarra, el ministro de Interior Rogelio Frigerio, los vicejefes de ministros Gustavo Lopetegui y Mario Quintana y el viceministro de Interior Sebastián García de Luca. Bueno, una reunión que realmente da cuenta de la situación de crisis en la que estamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Los radicales le harán saber a sus socios de Cambiemos, si bien apoyarán los recortes en los gastos, la reducción del déficit, también deberá ser por la vía de aumento de los ingresos. Es decir, la UCR apoyará la reimplementación de retenciones a las exportaciones mineras, de energía, de maíz y de trigo, además de dar marcha atrás con el esquema de reducción de retenciones a la soja. Bueno, Roberto, habrás escuchado entonces... No se está cumpliendo. Ahora está la Unión Cívica Radical, que ha entrado por algunos sectores de la residencia de Olivos, y la cúpula está recibiendo o está preguntando qué es lo que va a pasar y quiere que la consulte. Y ahí la están consultando en estos momentos. Claro. Evidentemente, el presidente está abriendo el juego, cosa que debió hacer hace mucho tiempo, porque hace muy pocas horas, en Casa de Gobierno, Claudio, estuvo como 2 o 3 horas reunido con el jefe, con el ministro del Interior, un hombre que abre el abanico para hablar con todo el mundo, Pichetto, es decir, estuvo el peronismo también trabajando a ver cuáles son las medidas que se van a adoptar en el día de mañana, lo que significa que no solamente lo hace con sus ministros, sino que esa pantalla comienza a pantallar a todos los sectores que quieren llegar hasta la residencia de Olivos. Bueno, acá tenemos necesariamente que recordar que justamente en este momento, más allá de la crisis, al presidente lo que le conviene es aliarse a los partidos políticos teniendo en cuenta que dentro de poco tiempo tienen que tratar el tema del presupuesto y a partir de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, precisamente el presidente tiene que acercarse a los opositores, ¿no es cierto? Sobre todo a Pichetto, que se muestra a veces un poco más duro, a veces un poco más dialoguista. Sí, claro, Claudio. Evidentemente el presidente aflojó
aflojó en el sentido de abrir el abanico para hablar con todo el mundo. Hasta hace pocas horas el presidente decía, hacemos esto, y bueno, venían estas cosas que ocurrieron durante toda la semana y que evidentemente nos lleva a una profunda crisis. Ahora el diálogo se va a hacer claro y tengo la impresión, el olfato, de que se van a hacer anuncios y los propios personalidades que van a la residencia de Olivos, si tienen un poquito de conciencia en lo que hace a que la opinión pública tiene que conocer, tienen que pararse a la salida y hablar con los periodistas o dar a conocer algún comunicado. Te quiero anticipar, por otra parte, que el presidente tiene previsto un plan de visitas a todo el país para informar de todo lo que se está haciendo. De acuerdo a la información que yo recogí anoche en ámbitos de la Casa de Gobierno, que todavía tenían la luz prendida, que el presidente está preparando a través de un trazado que le está haciendo el ministro del Interior, una serie de visitas a cada una de las provincias para hablar cara a cara con la gente y decirle qué es lo que pasa y qué es lo que van a poner en práctica. Bien. Así que esperemos durante el día cuáles van a ser las medidas, si tenemos algún trascendido más, sobre cuáles van a ser las medidas de mañana, que va a haber recortes por todos lados, y bueno, y después veremos qué pasa el martes, cuando todos los gobernadores del país se reúnan aquí en la Casa de Gobierno, en el Salón de los Escudos, con el ministro del Interior y posiblemente con el presidente de la Nación. Roberto, otras alternativas no quedan, sino esperar a ver qué ocurre en cada una de estas reuniones. Se hablaba también, Roberto, de en un momento, a ver si coincidís conmigo, de que Rogelio Frigerio podría haber sido el jefe de gabinete, es decir, eran habladurías nada más, pero bueno, es un hombre, como bien vos decías recién, dialoguista. Más allá de esto, cuando empezamos esta comunicación telefónica, Roberto, vos comentaste que mañana el ministro Duhovne viaja a Washington justamente para cerrar este nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional. Ahora la pregunta, Roberto, es la siguiente. ¿Es Duhovne sí o sí quien va a viajar mañana? Hasta ahora viaja el ministro de Economía. Claro, no hay que hacer alarmista, porque la verdad es que después los mercados hacen cualquier cosa. Claro, ¿sabes? Claudio, vos lo sabés muy bien. Sí. Que no sabés qué puede ocurrir esta noche. Claro. Porque además la versión que circuló, y lo agregamos a todo este comentario, es que todos los ministros habrían presentado la renuncia para dejar en libertad de acción al propio presidente. Esto se desmintió. Pero vos viste estas desmentidas medias raras, porque el propio Duhovne ha señalado que había puesto a disposición del presidente, si tenía que hacerlo, su renuncia. Dos veces. Dos veces. ¿Cómo? Que 2 veces puso a disposición la renuncia Duhovne. Claro. Lo que pasa es que el presidente muchas veces ha ocurrido, no es la primera vez que ocurre una crisis de esta naturaleza. No, obviamente. Uno que vive hace 70 años acá adentro, en Casa de Gobierno, sabe que pasaron crisis por todos lados, muchísimas, y lo primero que hacen los ministros es presentar la renuncia y dejarlo en libertad de acción al presidente para que actúe. Acá se desmintió, aun cuando el propio ministro de de Hacienda, no hay de Economía, Duhovne, admitió que había dicho al presidente que quería renunciar y dijeron no. Así que por lo tanto, hasta ahora es no. Ahora esta noche, mañana, después te cuento entonces. Claro, entonces ese círculo tan duro, el famoso círculo rojo del que se habla, compuesto por... El círculo rojo se amplió además, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero digamos que los hombres fuertes siguen siendo Marcos Peña, Lopetegui, Quintana y Duhovne, y Caputo. Marcos Peña es el hombre